Hola, mi nombre es Nadia Abigail Mauricio Chumacero y a continuación voy a explicar la TV2 de la película 12 Angry Men. Identificación y explicación de dos mensajes de la primera película. La primera película seleccionada es 12 Angry Men, dirigido por Sidney Lumet y estrenada en 1957. El tema obligatorio asignado por el curso es la justicia, entendida como uno de los pilares fundamentales de las sociedades democráticas. La historia se desarrolla durante la deliberación de 12 jurados encargados de decidir si un joven acusado de asesinato merece ser condenado a muerte. Aunque la trama ocurre casi por completo en una sola habitación, la película consigue construir una intensa reflexión sobre la ética, la responsabilidad ciudadana y la importancia del pensamiento crítico frente a la presión colectiva. Su relevancia trasciende el ámbito judicial, ya que plantea preguntas sobre cómo las personas toman decisiones como cuando intervienen en juicios, emociones e intereses personales. Más de 6 décadas después de su estreno, la película continúa siendo una referencia de cine mundial porque demuestra que la justicia no solo puede alcanzarse cuando existe un análisis racional y un compromiso con la verdad. Bueno, aquí a continuación explicaré el primer mensaje. La justicia solo se puede alcanzar cuando las decisiones se basan en la razón y las pruebas, no en los prejuicios. En este mensaje central de la película, desde el inicio de la deliberación, 11 jurados considerados culpables al acusado sin cuestionar suficientemente las evidencias presentadas durante el juicio. Muchos de ellos se dejan influenciar por estereotipos sociales relacionados con la pobreza, la violencia y el entorno familiar del joven, demostrando cómo los prejuicios pueden sustituir el razonamiento objetivo. Frente a esa postura aparece el jurado número 8, quien plantea una duda razonable y propone revisar cuidadosamente cada prueba antes de emitir un veredicto definitivo. La película transmite así que la verdadera justicia requiere una reflexión, prudencia y capacidad para cuestionar las propias creencias. Desde el punto de vista cinematográfico, la fotografía desempeña un papel fundamental para reforzar este mensaje. Sidney Lumet inicia la película con planos generales que muestran a los 12 jurados compartiendo el mismo espacio. Sin embargo, conforme avanza la discusión, aumenta la tensión moral, predominan los primeros planos y los encuadres sobre los rostros de los personajes. Este recurso transmite la presión psicológica que experimenta y obliga al espectador a concentrarse en sus emociones y contradicciones. Paralelamente, el montaje mantiene un ritmo pausado que permite apreciar cómo cada argumento modifica gradualmente la opinión de los jurados, mostrando que la verdad surge mediante el análisis crítico y no por la simple opinión de la mayoría. El camino del héroe también puede identificarse en la figura del jurado número 8. Su llamado a la aventura consiste en atreverse a votar no culpable, cuando todos esperan una condena inmediata. A lo largo de la película enfrenta la oposición del grupo, soporta críticas y permanece firme en sus convicciones éticas. Su perseverancia permite descubrir inconsciencias en las pruebas y genera un cambio colectivo que simboliza la victoria de la razón sobre el prejuicio. Más que demostrar la inocencia del acusado, el protagonista enseña que toda persona merece un juicio justo antes de ser condenado. Ahora vamos con el mensaje número 2. Tenemos la responsabilidad individual puede transformar las decisiones colectivas y fortalecer la democracia. El segundo mensaje importante es que cada ciudadano tiene la responsabilidad moral de actuar conforme a su conciencia, incluso cuando ello implica enfrentarse a una opinión mayoritaria. La película muestra que el conformismo representa un riesgo para cualquier sistema democrático, ya que aceptar pasivamente la decisión del grupo puede conducir a graves injusticias. El jurado número 8 decide actuar de manera independiente porque comprende que la vida de un ser humano depende de esa deliberación.
Gracias a su actitud crítica, los demás integrantes comienzan a cuestionar sus propias certezas y descubren que habían emitido juicios influenciados por emociones personalmente más que por hechos comprobables. La banda sonora contribuye significativamente a este mensaje. A diferencia de muchas producciones de Hollywood, 12 Angry Men utiliza muy poca música incidental, permitiendo que el silencio y los diálogos dominen la escena. Esta decisión incrementa el realismo de la historia y concentra la atención del espectador en los argumentos y la evolución psicológica de cada personaje. El silencio genera tensión dramática y enfatiza la importancia de cada intervención dentro del debate. Asimismo, la fotografía evoluciona junto con el conflicto moral. La cámara se sitúa progresivamente a una altura más baja cuando la sensación de que las paredes se cierren sobre los personajes y aumentando la percepción de encierro. Este recurso visual simboliza la presión que ejerce la responsabilidad de decidir sobre la vida de otra persona. El montaje intercala reacciones y mirada que reflejan las dudas internas de los jurados, evidenciando que una sola persona puede influir en todo un grupo cuando actúa con argumentos sólidos y principios éticos. En conjunto, este mensaje demuestra que la democracia no depende únicamente de las instituciones, sino que también de ciudadanos capaces de pensar de manera independiente, cuestionar las injusticias y defender la verdad incluso cuando ello implica enfrentarse a la mayoría. Esa reflexión convierte en 12 Angry Men en una obra plenamente vigente dentro del mundo contemporáneo. Vale, el contexto externo en 12 Angry Men. 12 Angry Men fue estrenada en 1957 en un momento de importantes transformaciones sociales y políticas en Estados Unidos. El país atravesaba un periodo marcado por la Guerra Fría, el temor al comunismo y los debates sobre libertades civiles, luego de los excesos de macartismo y cuando muchas personas fueron acusadas sin pruebas suficientes y juzgadas por simples sospechas. Paralelamente comenzaban a fortalecer los movimientos por los derechos civiles que denunciaban la discriminación racial y exigían igualdad ante la ley. En este contexto, la película cuestiona la facilidad con que la sociedad puede dejarse llevar por prejuicios y decisiones apresuradas. Sidney Lumet propone una reflexión sobre la importancia del pensamiento crítico y de la responsabilidad individual dentro de una democracia. De esta manera, el contexto histórico influye directamente en el mensaje de la obra, al defender una justicia basada en la evidencia y no en las emociones o estereotipos sociales. El contexto interno de la película. La historia se desarrolla en la ciudad de Nueva York durante la década de 1950, dentro de una sala donde 12 ciudadanos deben deliberar sobre un caso de homicidio. El acusado es un joven proveniente de un entorno humilde y conflictivo, situación que provoca que varios del jurado consideren culpable incluso antes de analizar la prueba. La película retrata una sociedad donde las diferencias económicas, culturales y sociales generan prejuicios capaces de influir en las decisiones judiciales. Asimismo, refleja el funcionamiento del sistema de jurado como uno de los pilares de la democracia estadounidense, donde los ciudadanos comunes tienen la responsabilidad de decidir sobre la libertad o la vida de otra persona. A medida que avanza la deliberación, salen a la luz conflictos personales, discriminación, intolerancia y frustraciones que condicionan la opinión de varios integrantes del jurado. En consecuencia, la película representa un microcosmos de la sociedad estadounidense, mostrando cómo la justicia puede ser amenazada cuando predominan los prejuicios sobre la razón. Caso de actualidad sobre esta película. En caso contemporáneo que guarda una estrecha relación con 12 Angry Men es el debate sobre las condenas erróneas en Estados Unidos debido a identificaciones equivocadas de testigos y prejuicios durante los procesos judiciales. En los últimos años, diversas investigaciones y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos han logrado demostrar
la inocencia de personas que pasaron décadas en prisión por errores de la valoración de las pruebas. Muchos de estos casos revelan que factores como el origen étnico, la condición económica o los estereotipos sociales influyeron en las decisiones de jueces y jurados. Estos hechos han impulsado reformas para mejorar la confiabilidad de las pruebas y reducir el riesgo de condenar a una persona inocente. La discusión continúa vigente porque demuestra que incluso los sistemas judiciales más desarrollados pueden cometer graves errores cuando el análisis objetivo es reemplazado por prejuicios o presiones sociales. Por ello, la película mantiene una extraordinaria actualidad al recordar la necesidad de proteger el principio de la duda razonable. Postura sobre el tema. Cómo los dos mensajes de 12 Angry Men se relacionan en el caso de la actualidad. Relación del primer mensaje con el caso de actualidad. El primer mensaje de la película sostiene que la justicia no solo puede alcanzar cuando las decisiones se fundamentan en pruebas objetivas y en un análisis racional, dejando de lado los prejuicios personales. Este principio se relaciona directamente con los casos actuales de personas que han sido condenadas injustamente debido a errores en la valoración de evidencias o por estereotipos asociados a su origen social, etnia o situación económica. En muchos procesos judiciales modernos, las investigaciones posteriores han demostrado que en algunos testigos se equivocaron en identificar a los acusados o que existieran fallas en la interpretación de las pruebas, provocando la privacidad injusta de la libertad de personas inocentes. La película evidencia esta problemática cuando varios jurados consideran culpable al joven únicamente por provenir de un barrio conflictivo o por tener antecedentes familiares difíciles. En ningún momento realizan un análisis profundo antes de emitir su voto inicial, reflejando cómo los prejuicios pueden reemplazar a la razón. De manera similar, la actualidad demuestra que la discriminación y las ideas preconcebidas continúan influyendo en algunos sistemas judiciales alrededor del mundo. Por ello, considero que el mensaje de 12 Angry Men mantiene plena vigencia, ya que recuerda que la justicia solo puede existir cuando todas las pruebas son examinadas de manera crítica y sin ningún tipo de sesgo. En relación al segundo mensaje en el caso de la actualidad, el segundo mensaje plantea que la responsabilidad individual puede transformar una decisión colectiva cuando una persona actúa con ética y pensamientos críticos. Esta idea también encuentra un paralelo en la actualidad, especialmente en aquellas personas que denuncian errores judiciales, periodistas de investigación, fiscales, abogados defensores y organizaciones civiles que trabajan para revisar condenas injustas. Gracias a la perseverancia de individuos comprometidos con la verdad, numerosas sentencias han sido anuladas después de descubrir nuevas pruebas científicas o errores cometidos durante el proceso judicial. En 12 Angry Men, el jurado número 8 representa precisamente ese compromiso con la responsabilidad ética. A pesar de que la presión ejercida por los demás integrantes del jurado decide mantener su postura porque considera que la vida del acusado merece una evaluación más rigurosa, su actitud demuestra que una sola persona puede generar un cambio cuando actúa con argumentos sólidos y principios morales. En mi opinión, este mensaje resulta especialmente importante para la sociedad contemporánea, ya que fortalece los valores democráticos como la participación ciudadana, la independencia de criterio y la defensa de los derechos humanos frente a las decisiones apresuradas o influenciadas por la presión social. En conclusión, esta película nos permite comprender que la justicia constituye uno de los pilares fundamentales para el funcionamiento de la sociedad democrática. La película demuestra que los prejuicios, la discriminación y la presión del grupo pueden conducir a las decisiones profundamente injustas cuando las personas renuncian al pensamiento crítico. Asimismo, evidencian que el análisis racional de las pruebas y el respeto por la duda razonable son elementos indispensables para proteger los derechos fundamentales de cualquier individuo.
Desde unas perspectivas cinematográficas, Sidney Lumet utiliza de manera magistral la fotografía, el montaje, la banda sonora y la evolución psicológica de los personajes para transmitir un mensaje que continúa siendo vigente más de 60 años después de su estreno. La relación entre la película y los casos actuales de condenados erróneos demuestra que los desafíos en torno a la imparcialidad judicial siguen presentes en el mundo contemporáneo. Finalmente, esta obra invita al espectador a reflexionar sobre su propia responsabilidad como ciudadano, recordando que la justicia no depende únicamente de las leyes, sino también de la capacidad de cada persona para actuar con ética, objetividad y compromiso con la verdad. Gracias. Elección de la segunda película The Life of Others, La vida de los otros. La película fue seleccionada porque aborda uno de los temas fundamentales del curso, el derecho a la intimidad. Además representa una profunda reflexión sobre la relación entre el poder político, la libertad individual y la influencia del arte en la transformación moral de las personas. A través de una historia ambientada en la Alemania Oriental durante la Guerra Fría, la obra evidencia cómo los sistemas autoritarios utilizan la vigilancia para controlar a la población y limitar los derechos fundamentales, convirtiéndose en una película cuya relevancia trasciende su contexto histórico y mantiene vigencia en la actualidad. Identificación y explicación de dos mensajes de la segunda película. Primer mensaje: el derecho a la intimidad como condición esencial de la libertad. El mensaje principal de Life of Others es que el derecho a la intimidad constituye una condición indispensable para que exista libertad individual. La película muestra que la vigilancia constante ejercida por la Stasi no solo busca obtener información, sino controlar la conducta y los pensamientos de los ciudadanos mediante el miedo. George Dreyman y Krista Maria viven bajo la posibilidad permanente de ser observados, situación que afecta sus relaciones personales, su creatividad y su capacidad de expresarse libremente. La invasión del espacio privado se convierte así en un mecanismo de dominación política que elimina la confianza entre las personas y debilita su autonomía. Desde esta perspectiva, la película plantea que la privacidad representa un derecho humano fundamental que protege la dignidad de cada individuo frente al abuso del poder estatal. Este mensaje se construye mediante un cuidadoso uso del lenguaje cinematográfico. En primer lugar, la fotografía emplea tonos fríos, grises y verdosos que transmiten una sensación constante de vigilancia, aislamiento y represión. Los ambientes cerrados y la escasa iluminación generan la impresión de que los personajes nunca pueden escapar del control del Estado. En segundo lugar, el montaje alterna constantemente las escenas de la vida cotidiana de Dreyman con las imágenes de Whistler, escuchando desde el ático, creando una tensión permanente que hace sentir al espectador como parte del sistema de espionaje. Gracias a estos recursos audiovisuales, el director consigue que la partida de intimidad no solo sea comprendida racionalmente, sino también experimente emocionalmente por quien observa la película. Segundo mensaje: el arte y la empatía pueden transformar la conciencia humana. Un segundo mensaje relevante de la película es que el arte posee la capacidad de despertar la empatía y transformar moralmente a las personas, incluso dentro de sistemas profundamente autoritarios. Al inicio de la historia, Gerald Whistler representa la obediencia absoluta al régimen socialista y cumple sus funciones sin cuestionamientos éticos. Sin embargo, mientras observa la vida de Dreyman y Christian Maria, comienza a descubrir el valor del amor, la amistad, la literatura y la música, elementos que contrastan con la frialdad de su existencia. Poco a poco desarrolla una conciencia crítica que lo lleva a desafiar las órdenes de sus superiores para proteger a quienes antes perseguía.
La película demuestra así que el contacto con el arte puede recuperar la sensibilidad humana incluso en contextos de represión política. Este mensaje se fortalece mediante la utilización de la banda sonora y el camino del héroe. La escena en la que Whistler escucha la interpretación de la sotana para un hombre bueno marca un punto de reflexión emocional que transforma completamente su percepción del mundo. La música actúa como un lenguaje universal capaz de romper las barreras ideológicas construidas por el régimen. Asimismo, Whistler sigue un recorrido similar al camino del héroe, abandona sus antiguas convicciones, enfrenta un conflicto moral interno y finalmente sacrifica su posición dentro del sistema para actuar de acuerdo con su conciencia. Esta evolución convierte al personaje en el símbolo de que la humanidad y la ética pueden prevalecer incluso para el miedo y la obediencia ciega. Contexto de la película 2. Contexto externo. The Life of Other fue estrenada en 2006, 16 años después de la reunificación alemana. En este periodo, la sociedad alemana seguía enfrentando un proceso de reflexión sobre las consecuencias políticas y sociales de la división entre Alemania Occidental y la antigua República Democrática Alemana. La apertura de los archivos de la Stasi permitió que miles de ciudadanos descubrieran que habían sido vigilados durante décadas por vecinos, amigos e incluso familiares, generando un intenso debate sobre la memoria histórica y la protección de los derechos humanos. En ese contexto, el cine se convirtió en una herramienta para revisar críticamente el pasado y promover una cultura democrática basada en la libertad y el respeto por la dignidad humana. Florian Henkel von Donnermark utiliza esta historia para recordar que los abusos del poder estatal no deben olvidarse y que la defensa de la intimidad y la libertad sigue siendo un desafío permanente para las sociedades contemporáneas. Contexto interno. La historia se sitúa en Berlín Oriental en 1984, cuando la República Democrática Alemana era uno de los regímenes socialistas más controlados por la Unión Soviética durante la Guerra Fría. En esta época, la policía secreta, conocida como Stasi, desarrolló un sistema de vigilancia masiva que supervisaba la vida cotidiana de millones de ciudadanos mediante escuchas telefónicas, micrófonos ocultos o informantes infiltrados en distintos espacios sociales. Los escritores, artistas e intelectuales eran observados constantemente porque el gobierno consideraba que podían difundir ideas críticas contra el régimen. La censura limitaba la libertad de expresión y generaba un ambiente de miedo e inseguridad donde cualquier comentario podía interpretarse como una amenaza política. Este contexto explica por qué el derecho a la intimidad se convierte en el eje central de la película y por qué la transformación moral de Whistler adquiere un significado tan profundo frente a un sistema construido sobre la vigilancia y el control absoluto. Casos de actualidad de la película 2. Vigilancia digital y protección de la privacidad en la era tecnológica. En los últimos años, el avance de las tecnologías digitales ha generado un intenso debate sobre el derecho a la privacidad. Diversas investigaciones periodísticas han revelado que algunos gobiernos y organizaciones han utilizado programas de espionaje capaces de acceder a teléfonos móviles, correos electrónicos y conversaciones privadas sin el conocimiento de sus propietarios. Estas herramientas han sido empleadas para vigilar a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos, lo que ha despertado la preocupación por el posible abuso del poder y la vulneración de derechos fundamentales. Aunque estas tecnologías suelen justificarse como mecanismos para garantizar la seguridad nacional o combatir el crimen organizado, numerosas organizaciones internacionales han advertido que su uso sin controles adecuados puede afectar gravemente las libertades individuales.
Este escenario demuestra que el conflicto entre seguridad y privacidad continúa siendo uno de los grandes desafíos del mundo contemporáneo y mantiene vigente el debate que plantea The Life of the Others. Postura relación entre los mensajes de la película y el caso de actualidad. Relación entre el primer mensaje y el caso de actualidad. El derecho a la intimidad representa en la película mantiene una estrecha relación con los problemas actuales derivados de la vigilancia digital. En la Alemania Oriental, la Stasi utilizaba micrófonos, archivos e informantes para controlar la vida de los ciudadanos. Hoy, las nuevas tecnologías permiten recopilar enormes cantidades de información personal mediante dispositivos electrónicos e Internet. Aunque los métodos han cambiado, el riesgo sigue siendo el mismo. Cuando el poder puede acceder sin límites a la información privada de las personas, también puede restringir su libertad y generar autocensura. Por ello, considero que la película funciona como una advertencia sobre la importancia de establecer límites legales y éticos al uso de las tecnologías de vigilancia, garantizando siempre el respeto a los derechos fundamentales. Relación entre el segundo mensaje y el caso de actualidad. El mensaje sobre el poder transformador del arte y la empatía también resulta relevante frente a los desafíos actuales. La evolución de Gerald Whistler demuestra que la conciencia moral puede imponerse sobre la obediencia ciega cuando una persona logra comprender el sufrimiento de los demás. En la actualidad, periodistas, investigadores y organizaciones civiles cumplen un papel similar al denunciar prácticas de vigilancia abusiva y defender la privacidad como un derecho humano. Su trabajo busca generar conciencia social y promover el respeto por la dignidad de las personas frente a los avances tecnológicos. Desde mi punto de vista, la película enseña que la sensibilidad, la cultura y la reflexión ética siguen siendo herramientas indispensables para evitar que el poder se convierta en un instrumento de control sobre la sociedad. Conclusiones. El análisis de Life of Others permite comprender que el derecho a la intimidad es un elemento indispensable para garantizar la libertad y la dignidad de las personas. La película demuestra que cuando un Estado invade la vida privada de sus ciudadanos, no solo limita su capacidad de actuar libremente, sino que también genera miedo, desconfianza y autocensura. Asimismo, la transformación de Gerald Whistler evidencia que el arte, la empatía y la reflexión ética pueden cuestionar incluso las estructuras de poder más rígidas y autoritarias. A través de su propuesta cinematográfica, Laura invita a valorar la importancia de los derechos humanos y la libertad de expresión como pilares de una sociedad democrática. Además, la relación entre la película y los actuales debates sobre vigilancia digital demuestran que sus mensajes mantienen plena vigencia en el siglo XXI. Aunque las formas de control han evolucionado gracias al desarrollo tecnológico, el riesgo de afectar la privacidad y las libertades individuales continúa presente. Por ello, considero que Life of Others no solo construye un episodio de la historia alemana, sino que también funciona como una advertencia universal sobre los peligros del abuso del poder cuando no existen límites legales y éticos. Finalmente, la película enseña que la defensa de la intimidad, la conciencia moral y la sensibilidad humana siguen siendo herramientas fundamentales para proteger la democracia y los derechos fundamentales frente a cualquier forma de autoritarismo. Gracias.